Saludos cordiales jóvenes. En la clase número 1 de física vamos a ver los fundamentos, conceptos y definiciones importantes de física. Primero, una diferencia de los conceptos se refiere a la palabra. Esta palabra es un concepto. La palabra física es un concepto que tiene una respectiva definición. Entonces, la física es la ciencia que estudia todos los fenómenos de la naturaleza. Estudia la materia, la energía, espacio y tiempo. La física analiza, interpreta y predice estos fenómenos. Entonces, esa es la definición de física, en donde rescatamos estas palabras muy importantes, que la física es una ciencia natural que principalmente estudia las causas y los efectos de todo lo que nos rodea. La física, al ser una ciencia tan amplia, abarca el estudio de varios campos, entre ellos la astronomía, biología, geografía, química, geología, en la tecnología, incluso en el deporte. Y las matemáticas son la principal herramienta de comunicación que tiene la física. Entonces, algo que tiene que quedar claro desde ahora, pues es que concepto se refiere a la palabra y definición se refiere a lo que se dice de esa palabra. Por ejemplo, el concepto básico de magnitud. Magnitud es el concepto. La definición es lo que se dice acerca de la magnitud. Y magnitud es todo aquello que puede ser medido, ya sea el tiempo, la masa, el volumen, la temperatura, la velocidad. Todo lo que puede ser medido es una magnitud física. Una cantidad, en cambio, es el valor numérico que toma esa magnitud. El valor numérico de el tiempo, de la masa, del volumen, por ejemplo. Luego tenemos medición. En cambio, la medición es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se toma como referencia. Estos conceptos vamos a entenderlos mucho mejor con el siguiente cuadro. Entonces tenemos tres situaciones. La situación es realizar mediciones. Entonces, la primera situación dice medir el largo de las cintas. Entonces, la longitud es la magnitud que interviene en esta situación. Y la cantidad es el largo de la cinta que yo he medido. La cantidad es 2 metros acompañado de su respectiva unidad de medida. La siguiente situación, medir con una balanza. Lo que yo mido con una balanza corresponde a la magnitud física de masa. Y la cantidad física es el peso o la masa de Juan. En este caso, la masa de Juan es de 38 kilogramos. Este valor 38 kilogramos sería la cantidad. Aquí tenemos ejemplos de estas tres situaciones. Aquí quiero esclarecer la definición de medición. Dice que es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie, que se toma como referencia. Lo que se toma como referencia es el instrumento de medición, en este caso, un metro que tiene graduado centímetros, milímetros en este caso. Y yo al realizar la medición, yo cojo una cinta, en este caso esta cinta azul, que tiene una longitud desde A hasta B. Entonces esta longitud yo la comparo con
otra longitud de la misma especie que uso como referencia. En este caso uso como referencia 1 metro. Acá en cambio, cuando realizamos la medición de la masa, por ejemplo, vamos a comparar, aparentemente este bloque pesa 1 kilogramo. Entonces, para verificar esto, procedemos a medirlo. Ponemos el bloque en esta balanza. La balanza es el instrumento que se toma como referencia para medir la masa. Lo mismo ocurre con el tiempo, con este cronómetro. Yo puedo tomar el tiempo de algún evento, en este caso el tiempo de estudio de ustedes, que debería ser de 3 horas diarias, lo puedo medir con un cronómetro. Entonces, todos estos conceptos tienen que quedar claros, entendidos y comprendidos. Magnitud, como todo aquello que puede ser medido. Cantidad es el valor numérico que toma la magnitud. Esta parte subrayarán tal como les estoy enseñando. Y medir no es nada más que comparar. Medir es comparar dos magnitudes. Una magnitud desconocida en su valor numérico con otra magnitud conocida que uso como referencia. Vamos a ver y entender estos conceptos, el concepto de exactitud y el concepto de precisión. Entonces, la exactitud es el valor más exacto al que se acerca una medición. Es decir, es el valor que más se aproxima al valor real. Una cosa es ser exacto y otra cosa es ser preciso. Entonces, la precisión se relaciona con la menor división de la escala del aparato de medición. Vamos a ver esos conceptos aquí. En el primer ejemplo, con una regla en la cual me fijo que la graduación de esta regla es un poco deficiente, es pobre, pero me permite medir un valor exacto, 8 cerrado. Entonces, esto se refiere a la exactitud. Es el valor que más se aproxima al valor real. En cambio que la precisión se refiere a la división que puede tener el instrumento de medida. La graduación de esta regla está hecha en milímetros. Entonces, cuando yo mido con este instrumento, mido 8.1 centímetros. Esto es lo que se refiere a la definición de precisión. Entonces, en el caso de la izquierda tengo un instrumento de medida bastante exacto, con una medición exacta, y en el instrumento de la derecha tengo una medición precisa. A veces conviene uno de los dos casos, ya sea preciso o exacto mi medición. Entonces recuerden, aquí en precisión la parte clave es esta. Se relaciona con la menor división del aparato de medición. Vamos a repasar estos dos conceptos en estos gráficos. Estos son dibujos de tiro al blanco, de tirar con dardos y acercarse al objetivo del juego, que es darle a la parte central, al círculo del medio. Entonces los puntos negros es donde el jugador ha tirado el dardo y ha quedado marcado.
Entonces el objetivo aquí de este fenómeno es acercarse al valor real, que es el centro. Entonces vamos a ver el primer círculo. Vemos que el jugador tiene sus dardos alejados del objetivo, que es el centro. Están alejados. Entonces ese ha sido un tirador con poca exactitud, con baja exactitud. Y ha sido un mal jugador porque también todos los puntos negros están alejados unos de otros. Entonces ha tenido también baja precisión. En el caso 2 aquí, en cambio, al menos le atinó uno al centro. Entonces, al atinarle al centro consiguió su objetivo. Es como que se acerca al valor real. Entonces ha tenido aquí una buena exactitud. Pero aún tiene baja precisión porque al cuarto intento recién se acercó y mientras tanto los otros tiros están bastante alejados unos de otros. Los puntos se alejan unos de otros. Entonces, aquí podemos esclarecernos un poco más estos conceptos, verán. Aquí tengo, en cambio, una alta exactitud, porque el jugador ha atinado sus tiros al centro. Y también tengo una alta precisión, porque los 5 tiros están bastante cerca, bastante unidos al centro. Entonces, en este caso tiene bastante exactitud y bastante precisión. En el último caso, en cambio, ha sido poco exacto, baja exactitud, pero bastante preciso, porque sus tiros están bastante cercanos, bastante juntos. Entonces aquí puedo yo entender mejor estos conceptos de exactitud y precisión. Vamos a ver los tipos de magnitudes que tenemos. Existen 4 tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, principalmente hablando. Luego hay también magnitudes escalares y vectoriales. Antes les recuerdo que deben ir rellenando de acuerdo conforme se les va explicando esta hojita. Entonces aquí en el gráfico que explica exactitud y precisión, pues completan con esta parte que les expliqué. Procedemos con los tipos de magnitudes. En este caso las magnitudes fundamentales son muy importantes, ya que a partir de estas se establecen las respectivas fórmulas, las respectivas análisis de dimensiones. Y las magnitudes fundamentales se definen de la siguiente manera. Son las magnitudes que se miden directamente, ya que son muy simples, porque no se miden en función de otra magnitud. Son como decir las magnitudes primarias, las principales, que no se pueden descomponer de otras magnitudes. Por ejemplo, la longitud, la masa y el tiempo son las más conocidas. Entonces aquí lo que pueden rescatar es esto de aquí, los que se miden directamente, ya que no se pueden descomponer. Aquí vamos viendo en este respectivo cuadro. Tengo la cantidad 10 y el símbolo M. Este símbolo en minúscula de la letra M representa los metros. La unidad de metro representa, y esto le corresponde una magnitud, que es la magnitud de la longitud.
Asimismo tengo el resto de cantidades con su símbolo. Y aquí hay algo llamado dimensión. Dimensión es la letra mayúscula, la primera letra mayúscula de la magnitud. Longitud empieza con la L y tengo en ese caso la L mayúscula como su dimensión. Así tengo el resto de magnitudes. En este caso los 2 kilogramos tienen que ver con masa. También tengo el tiempo, que tiene que ver con segundos. Y tengo aquí su respectiva dimensión. El tiempo es T mayúscula, la dimensión de la masa es M mayúscula. También tengo la temperatura, cantidad de materia, intensidad de corriente, intensidad luminosa. Y esas deberían ser las principales magnitudes fundamentales. En realidad me parece que esas son todas las que se puede recopilar de los libros. Su unidad de medición les muestro aquí respectivamente, las completan en su cuaderno o en su libro o en su impresión. Lo interesante de las magnitudes fundamentales es que su dimensión es única, una sola letra. Como pueden ver aquí, la temperatura tiene como símbolo de su dimensión este símbolo griego llamado teta. La intensidad luminosa tiene la I mayúscula como dimensión. Y todas las magnitudes fundamentales tienen una única letra como dimensión. Y aquí hay un pequeño lapsus, aquí debería ser intensidad de corriente I mayúscula y intensidad luminosa no está identificado su dimensión. Aquí también debemos cambiar la candela, debe ser acá abajo y acá debe ser la intensidad de corriente medida en amperios. Entonces esa parte tomar en cuenta. Continuamos con las siguientes magnitudes, que son las derivadas. Entonces, con la cantidad y el símbolo debemos de intuir. Ustedes ya van completando esta intuición durante su seguimiento de la clase. Ustedes pueden pausar el video y completarlas. Si aquí el símbolo tengo metros sobre segundo, esto obviamente es velocidad. Esto de aquí tiene que ser aceleración. Newton sería fuerza. J es joules. Y kilogramos sobre metro cúbico me parece que es densidad. Entonces aquí tendríamos la tabla de magnitudes derivadas, cuya definición es la siguiente, pues las magnitudes derivadas son la combinación de las magnitudes fundamentales. Es decir, que las magnitudes derivadas se pueden descomponer en magnitudes más simples. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Miren que la velocidad es una magnitud derivada porque se puede descomponer en dos magnitudes fundamentales, que es la longitud, que se mide en metros, y los segundos, que corresponde al tiempo. Y como pueden ver, la dimensión de la velocidad ya no le corresponde solo una letra, sino le corresponde, en este caso, dos letras. La L, que le corresponde a la longitud, que se mide en metros, y la T mayúscula, que le corresponde al tiempo, que se mide en segundos. Entonces aquí hay unos exponentes negativos, otros positivos. En la siguiente parte vamos a explicarles un poco esto del análisis dimensional. En el ítem 4 les voy a detallar cómo se obtiene la dimensión de una magnitud física.
Continuamos con las magnitudes escalares, que son aquellas que para su completa determinación solo necesitan tener un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, la longitud, o también llamada distancia, se la puede conocer, se la puede entender completamente y analizar a partir de estas dos partes, el valor numérico y su respectiva unidad. Entonces, la distancia, como el tiempo, como la masa, como la temperatura, son magnitudes escalares. En cambio, que una magnitud vectorial tiene añadido algo adicional, que es la dirección. Para el completo entendimiento y determinación de una magnitud vectorial es necesario tener su valor numérico, que es la cantidad, la unidad de medida y la dirección. La dirección corresponde a una flecha que se relaciona pues con la parte de aquí que es vectorial, con el vector, en este caso el ejemplo del vector fuerza de 12 newtons hacia abajo. Entonces, para entender esta magnitud vectorial necesito de lo siguiente. Necesito primero de la cantidad numérica, que está en la parte azul, el valor numérico. Luego necesito su respectiva unidad de medida. La fuerza se mide en newtons. Y para entender y comprender completamente la fuerza, necesito también una dirección, hacia dónde se aplica la fuerza. Dice que se aplica hacia abajo. Entonces, hacia abajo se refiere a un movimiento sobre el eje vertical, el eje de las Y. Le corresponde una dirección J. J es el vector base del eje Y, del eje vertical. Como dice hacia abajo, está en la parte negativa del eje Y, por eso tiene que ir el signo menos. Continuamos con el análisis dimensional, el cual permite reconocer las magnitudes físicas que intervienen en un fenómeno. Este fenómeno puede estar descrito por una fórmula. Entonces el análisis dimensional a veces está ligado con una fórmula, o a veces hace falta solo sus unidades de medida para saber de qué dimensión procede la respectiva fórmula, el respectivo fenómeno que representa por esa fórmula. En el análisis dimensional intervienen solo las magnitudes fundamentales, que eran longitud, masa y tiempo, como están en este respectivo gráfico. Entonces, como ya les explicamos hace un momento, en la longitud le corresponde su respectiva dimensión L, la que está aquí, la letra mayúscula. Igual con la masa y con el tiempo le corresponde su respectiva dimensión M mayúscula para masa, T mayúscula para tiempo. En cambio que la velocidad y la energía, al ser magnitudes derivadas, pues se descomponían de magnitudes fundamentales. Entonces vamos a analizar justamente la dimensión de la velocidad en el siguiente pequeño ejemplo, en el pequeño ejercicio. Vamos a realizar el análisis dimensional de la velocidad, el cual lo puedo hacer mediante su fórmula de velocidad, o en este caso sí se puede apoyar uno de las unidades en que se mide la velocidad. La velocidad se mide en metros sobre segundo, entonces ya sé que interviene como magnitud fundamental la longitud para metro y el tiempo para segundo.
Entonces, yo sé que la velocidad se mide en metros sobre segundo. A veces es mal dicho decir metros por segundos. El por entenderían como que se multiplica, pero en realidad se dice metros sobre segundo. Es lo que se mide la velocidad. Entonces, los metros van en la parte de arriba y los segundos van en la parte de abajo de esta fracción. Entonces, con la unidad de medición de la velocidad me ayudo para escribir la fórmula. La fórmula de velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, yo te voy a reconocer aquí las magnitudes que intervienen en esta fórmula. Cuando se hace el análisis dimensional, se pone una especie de corchetes en las letras. Entonces, el análisis dimensional de la velocidad se escribe con los corchetes de esta forma. Se pone entre corchetes cada letra de la fórmula. Y luego cuando vamos a ver la respectiva magnitud que le corresponde, ahí es cuando tenemos que reemplazar. Entonces vamos a reemplazar la D significa distancia o longitud y la dimensión que le corresponde está representada con la letra L mayúscula. El tiempo le corresponde la dimensión representada con la T mayúscula. Entonces un análisis dimensional no puede quedar como fracción, tiene que quedar como una sola expresión que está con solo números. Entonces la L como está arriba se mantiene en la parte superior. La letra T mayúscula es la que debemos escribir en la parte superior. Para poder subir una letra, una variable al numerador, esta se puede subir con la operación contraria. Abajo estaba dividiendo, ahora pasa a multiplicar, pero con su signo de exponente cambiado. Aquí está el punto de multiplicación. Aquí, ¿qué exponente tiene la letra T? El 1. Cuando no tiene exponente se sobreentiende que el exponente es el 1. Es un 1 imaginario de exponente, pero acá está positivo en el denominador. Si yo subo la letra T al numerador, su exponente pasa con signo negativo. Yo puedo cambiar letras de numerador a denominador o de denominador a numerador. Puedo cambiar, pero tienen que considerar que el signo del exponente va a cambiar, como en este caso. Ahora vamos a realizar el análisis dimensional de la energía. Según la tabla que estábamos viendo hace un momento, la energía se mide en joules, pero puede determinarse de muchas maneras, con varias fórmulas. Tengo la energía, puedo calcularla con la fórmula de energía cinética, con la fórmula de energía potencial o con la fórmula de trabajo. Vamos a hacerle con la primera, que es un poquito más compleja. Para hacer el análisis dimensional con esta fórmula que contenga un número, pues se ignora. El número no se toma en cuenta. Vamos a hacer el análisis dimensional de la energía cinética. En este caso la energía se mide en joules, pero no me ayuda mucho para el análisis, es saber la unidad. Lo que sí me sirve en este caso es la fórmula. Entonces vamos a proceder a hacer el análisis dimensional. Como les decía, se pone entre corchetes las variables de la fórmula. La primera letra que veo aquí, esta letra M, cuando está en una fórmula la letra M, tiene que ver con la masa. Cuando la letra M está en un número, tiene que ver con la unidad de medida de metros. Pero en esta fórmula, esta letra M representa la magnitud fundamental de la masa. Vamos, aquí dice por velocidad al cuadrado.
Entonces vamos a poner por, con este puntito, y en corchetes vamos a poner la velocidad al cuadrado. Estos son los corchetes para la velocidad al cuadrado. Lo que tengo que hacer es poner lo que le corresponde a la velocidad. Puedo volver a repetir lo que hice hace un momento, vuelta, distancia sobre tiempo, etcétera. Me va a dar lo mismo que tengo acá. Entonces, en esta ocasión lo voy a desarrollar para que lo entiendan. Entonces la velocidad se medía en metros sobre segundo y se calcula con la fórmula distancia sobre tiempo, como les mencioné hace un tiempito. Entonces, esto tiene que ir al cuadrado. Como ya sé esta parte, yo voy a reemplazar que aquí en vez de distancia tiene que ir la letra L. Y en vez de tiempo tiene que ir la letra que le corresponde, su magnitud fundamental, representada con la letra T mayúscula. Entonces repetí esta parte de aquí para explicar lo que sucede a continuación. Vamos a aplicar la propiedad de potencias. En el producto de división de potencias, el exponente se distribuye de la siguiente manera. Entonces me queda el exponente al cuadrado en la letra L y en la letra T. Entonces ahora voy a escribir la respectiva dimensión de la energía cinética, es decir, todas las letras de magnitudes fundamentales en una sola línea, arriba en el numerador, lo que me corresponde a la letra M, que representa la masa, seguido de la letra L al cuadrado, y este T, que está con exponente al cuadrado en el denominador, puede subir a multiplicar, pero con su exponente cambiado de signo. Entonces podemos verificar que efectivamente la dimensión de la velocidad que estaba en la tabla fue la que hallamos hace un momento en el pizarrón digital. Lo mismo para la energía, como lo podemos ver aquí, es lo que obtuvimos. Acá está realizado mediante el editor de ecuaciones, se ve mucho más presentable. Queda de tarea que ustedes hagan el análisis dimensional utilizando la fórmula de energía potencial y de trabajo. Aquí la letra M representa la masa. Como les dije, la letra M minúscula en una fórmula representa la masa. G es la gravedad. La gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El número se ignora en el análisis dimensional, como se los mencioné. Entonces aquí solo ponen metros sobre segundo al cuadrado. Y h representa altura. Altura, lo que tienen que hacer es reemplazar por la letra de distancia. La altura es nada más que distancia y longitud por la letra L. En la ecuación de trabajo también queda de tarea. Distancia es D. L representa la longitud como dimensión, la letra L. Para fuerza, esta ya es una magnitud derivada. Se deriva con la fórmula que para fuerza es masa por aceleración. Esta M de aquí por la letra A, aceleración, tiene que ir en vez de la F.
Entonces le repito, F es masa por aceleración y le continúan haciendo el análisis de la letra W. Vamos a ver un poco más de teoría de estos fundamentos. Aquí tengo los sistemas de unidades. El sistema absoluto de unidades está formado por estas tres partes de aquí. El sistema técnico está interpretado por estos dos sistemas, donde las siglas representan la inicial de las unidades. El sistema internacional SI es el más utilizado, es un sistema universal con el cual se pusieron de acuerdo casi todo el planeta, podría decir, de utilizar un solo grupo de unidades, también llamado Sistema Internacional MKS, porque está formado por las unidades metro, kilogramo, segundo como unidades fundamentales. Otro sistema también usado un poco es el FPS, que es pie, libra, segundo. F, foot y pound y libra vienen del inglés, ya que este es utilizado en Gran Bretaña. Y estos de acá no suelen ser tan empleados, pero sí hay unas tablas que nos permiten hacer la conversión de un sistema a otro o de una unidad de medida a otra unidad, lo cual sí es muy importante que lo sepan, que lo tengan presente. Si es posible, esta tabla se la imprimen y lo utilizan como una ficha de estudio. Tienen que saberse estos valores. Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo convertir de una unidad a otra. Vamos a realizar la conversión de 11 libras a kilogramos. Me voy a pasar de una conversión desde el sistema de unidades y el FPS. O sea, me voy a pasar del sistema, el sistema antiguo, el sistema de Gran Bretaña al sistema internacional. Entonces es importante que tenemos que escribir primero la magnitud que vamos a emplear, a iniciar. Esta magnitud representada por libras, representa la masa. Tenemos que pasar de un sistema de unidades a otro. En este caso, las 11 libras. Yo no voy a escribir la palabra libras completa, sino solo la abreviación. Entonces, estas 11 libras hay que convertir en kilogramos. Necesitamos la equivalencia, la relación que estaba en la lista que les mostré hace un momento, que dice que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces, este dato de aquí, esta igualdad, esta equivalencia, hay que escribirlo como fracción. Esto es el llamado factor de conversión. Entonces, las 11 libras que queremos convertir es lo que iniciamos escribiendo. Ahora vamos a poner por con el puntito y el respectivo factor de conversión, es decir, una fracción en la cual tenemos que darnos cuenta cuál valor va arriba y cuál valor va abajo. El valor que va abajo representa el valor que queremos desaparecer. Queremos que de libras se pase a kilogramos, entonces tienen que desaparecer las libras. Entonces abajo va el 2.2 libras. Mientras que en la parte de arriba como numerador va la nueva unidad que queremos llegar, que en este caso queremos obtener kilogramos. Entonces, un kilogramo tendría que ir en la parte de arriba como numerador. Entonces, el factor de conversión es este que está aquí. Se lo ubicó así para poder conseguir lo siguiente. Una propiedad que conocemos que se puede hacer en fracciones, la simplificación. Para que se simplifique las libras
con las libras. Una variable o un valor puede simplificarse entre numeradores con denominadores, como se los he mostrado en esta oportunidad. Y aquí tendremos el resultado. 11 por 1, 11. Dividido para 2.2 me da 5. Entonces lo pueden hacer con calculadora para verificar. La unidad que me queda libre, que no ha desaparecido, es los kilogramos. Entonces ahí he utilizado correctamente el factor de conversión para pasar las 11 libras a kilogramos, resultando que 11 libras tienen 5 kilogramos. Vamos con el siguiente ejemplo para comprender bien la conversión de unidades. El 6.2 dice: ¿cuántos metros mide una televisión de 75 pulgadas? Esta es una forma convencional de mostrar las pulgadas. Entonces tenemos que pasar pulgadas a metros. En la tablita de equivalencia de unidades que les mostré hay que buscar las variables que necesitamos. Esta, que es la equivalencia entre pulgadas y centímetros, y luego esta, que es la equivalencia entre centímetros y metros. Entonces, a partir de estas dos voy a sacar mis factores de conversión. Entonces, inicio con las 75 pulgadas. Entonces iniciamos escribiendo la cantidad de 75 pulgadas, que es el dato, y el primer factor de conversión, el que tenemos aquí, que dice que una pulgada tiene 2,54 centímetros. Entonces me conviene que la pulgada esté en el denominador porque es la que va a desaparecer. Y lo que va en el numerador sería los centímetros, los 2,54. Entonces ya puedo cancelar las pulgadas del denominador con las pulgadas del denominador y lo que me queda es centímetros. Estoy a un paso de hacer el siguiente factor de conversión. Es el que un metro tiene 100 centímetros. Entonces los centímetros tienen que ir abajo para que se puedan simplificar. Entonces puedo simplificar centímetros con centímetros y me ha quedado la unidad deseada, que son los metros, resultando en la operación 75 por 2,54 por 1 y dividido para 100 un valor de 1,9 metros, que es lo que mediría con una cinta métrica en la diagonal que tiene un televisor. Un televisor de 75 pulgadas tendría una medida de 1,9 metros en su diagonal. Entonces nuevamente aquí le presento los ejercicios con un poco más de claridad desarrollados. Pasamos a ver la última parte, que es notación científica, en la cual les dejé un cuadro que vamos a ir desarrollando, llenando, para poder entender y aprenderme estas cantidades que sí son bien útiles, son muy utilizadas. La notación científica permite escribir una cantidad extensa de una manera más corta, especialmente para cantidades que contienen ceros a la derecha, son los llamados múltiplos, y las cantidades que tienen ceros a la izquierda, llamados submúltiplos. Empezaremos con los múltiplos, con los ceros a la derecha. Estos números realmente grandes vamos a escribirlos con notación científica, que no es nada más que escribir una potencia de base 10. Entonces aquí ya he escrito la base 10 de la notación científica, me hace falta el exponente, el cual se lo determina contando los espacios que se mueve la coma decimal. Hay quienes enseñan contando ceros, es otra forma de verlo, contando los ceros, pero realmente más práctico es contando los espacios que se mueve la coma decimal. En este caso
es un número entero, bien grande. La coma decimal se la omite porque es un número entero, pero si la ponemos, la coma decimal está aquí. Vamos a contar los espacios que podemos recorrer con la coma decimal. Estando aquí, en la parte inicial, puede recorrer un espacio, 2, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6 espacios, 7, 8 y el último espacio 9. Si yo recorrí hasta aquí mi coma decimal, yo puedo escribir mi notación científica como 10 exponente 9. En este caso también puedo contar los ceros, es algo más práctico porque también me sirve, sí, porque tengo agrupado los ceros de 3 en 3 para poderlos contar más fácil, pero es porque está lleno de ceros, a veces no está tan lleno de ceros, tiene números en vez de los ceros, números diferentes de cero, entonces ahí suele aplicarse mejor el concepto de mover la coma. En este caso tendría yo el punto decimal aquí y movería 1, 2, 3 espacios, 6 espacios, 7, 9 espacios, 2 espacios, 15 espacios y 18 espacios. Hasta aquí movería la coma decimal. Me correspondería aquí el exponente 18. Entonces, teniendo ya mi factor, lo que me corresponde ahora es darles a conocer el prefijo que le corresponde. En el caso de 10 a la 18, el prefijo es hexa, el cual tiene también su respectivo símbolo y es el que se ocupa para los respectivos ejercicios. El prefijo es los que se ocupan más. En este caso el prefijo hexa lleva la letra E mayúscula. Para 10 elevado a la 9, a la exponente 9, estamos hablando de 9 ceros, esto es giga. El prefijo es giga y el símbolo es la G mayúscula. Y el prefijo es giga. Así el resto de prefijos les muestro resumido en esta tabla. Tengo los respectivos prefijos y las letras, los símbolos que le representan, es importante tenerlo pendiente. Y aquí tengo 3 formas de escribir la potencia. En la calculadora suele escribirse así, con la letra E mayúscula seguido del exponente. También 10 exponente a la 12, en este caso se escribe con este símbolo. Y esto hay que tenerlo bien pendiente, es muy utilizado en los ejercicios. Por ejemplo, el prefijo K significa kilo y se ocupa para la magnitud de la longitud cuando la medimos en kilómetros. Entonces aquí viene kilómetro, que es 1000 metros. Entonces a veces necesitamos ocupar el factor 10 a la 3. Otra magnitud de masa, los gramos. Entonces, un kilogramo, aquí está la K. Si le ponemos la G sería ya kilogramo. Entonces, ¿qué es un kilogramo? 1000 gramos. O si no, 10 a la 3. Así tengo más aplicaciones para esto. Por ejemplo, la G de giga. Un ejemplo puede ser los gigahercios, que es la frecuencia de procesamiento de nuestras computadoras. Está en gigahercios. Si me piden un ejercicio con gigahercios, tengo que entender que giga es 10 a la 9. Estos son los prefijos y asimismo hay sufijos. Disculpen, sería submúltiplos. También prefijos, pero llamados submúltiplos porque son de cantidades muy pequeñas. El análisis es totalmente el mismo, en cambio que aquí sí son números decimales. Y si recorro los espacios de la coma, los exponentes son negativos. Esa es la única diferencia. Tengo también sus respectivas letras, sus respectivos nombres.
Por ejemplo, aquí vamos a recorrer la coma. Cuando hablo de decimales, la coma ya está presente. Voy a recorrerla 6 espacios a la derecha. Sería -1, -2, -3, -4, -5. Hasta aquí es -5. Y -6. Cuando yo muevo la coma a la derecha del 1, he movido 6 espacios. Como trato de decimales, es 10 a la -6. Por ejemplo, el prefijo mili se ocupa con varias magnitudes. Por ejemplo, miligramos, miliamperios, milímetros. Entonces, hay que saber que este prefijo se puede sustituir, reemplazar por este factor, ya sea el de aquí o el factor de acá, que es con potencia de base 10. Aquí les muestro una imagen en la cual se pone como ejemplo el ancho de banda de la frecuencia de muchas cosas que ocupamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el ancho de banda de los celulares tiene ondas que están en el orden de los gigahercios y megahercios. Por ejemplo, los kilohercios es la frecuencia en que trabajan nuestras computadoras. Tenemos así su respectiva equivalencia. Por ejemplo, aquí tengo 10 a la sexta. Las ondas que ocupan los teléfonos celulares se miden en esta proporción de los megahercios, que equivale a 10 exponente 6. Vamos a trabajar por último estos 4 ejemplos para entender cómo debo de reemplazarlo. Entonces, en este ejemplo tengo 4,5 GHz. Vamos a representarlo en la unidad base, en la unidad fundamental. Entonces el giga es el prefijo que voy a reemplazar. Entonces en vez de este giga que está aquí, lo que hago es reemplazarlo por ya sea su extensión o su factor de notación científica. Giga es igual a 9 ceros. Entonces sería 1.4, perdón, sería 4,5 por esta cantidad enormemente grande. Me daría como esta cantidad de 1000 millones. Entonces sería 4,5 por 1000 millones. También se podría escribir de esta otra forma: 4 igual a 4,5 por 10 a la 9. Este 10 a la 9 es lo que representa todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí tengo 4,5 por 10 a la 9 hercios, porque la G ya ha desaparecido, la reemplacé con el factor de multiplicación. Luego me queda 0,12 kilómetros. Entonces este 0,12 por, vamos a ver cuántos metros equivale. El K es otro factor de conversión, es 1000 o 10 a la 3. Puedo escribir así, o puedo escribirlo como en la parte de acá arriba, con su respectivo exponente 10 a la 3. Sería 0,12 por 10 exponente 3. Esta es la otra forma de escribirlo. Ahí tendría los metros. Entonces eso lo hacen en su calculadora y pueden obtener el respectivo valor. Y
y esto me daría como resultado 120 metros. Entonces 0,12 kilómetros sería 120 metros. En el caso de aquí hubo la facilidad de convertirlo en un número entero corto. En el caso de acá resultó conveniente dejarlo en notación científica, porque si yo escribía la cantidad de respuesta de la multiplicación es algo bien grande, es como respuesta de multiplicar 4.500 millones, me parece. Entonces eso hay que tener precaución de ver cómo le dejo escrito. Vamos a escribir esto a 3.000 microamperios, sería 3.000, y en vez del micro tiene que venir lo que le reemplaza, ahí viene amperios. Entonces le correspondería el factor 10 a la menos 6 para reemplazar por el micro. Y me quedaría 3.000 por 10 a la menos 6. Vamos a intentar multiplicar esto a ver cuántos amperios me da. Entonces el exponente menos 6 yo lo puedo trabajar también de esta forma. Voy a recorrer espacio de la coma. Entonces sería desde menos 6 cuento hacia atrás. Menos 5, menos 4, menos 3. Ahí me puedo detener. Entonces me ha quedado el número entero 3 por 10 a la menos 3. Si yo deseo, pues puedo expresar esto con su respectivo sufijo. 10 a la menos 3 es mili. Puedo escribir entonces 3 miliamperios. Entonces aquí hay muchas posibilidades para poder expresar la notación científica. Esto solo es generalidades, dependerá del ejercicio, cómo yo trabaje. Lo que sí tengo que tener presente es que las operaciones las puedo hacer con la calculadora, en eso no hay mayor complicación. En donde se puede estar complicando es que a veces no se pueden memorizar todas estas tablas que están aquí. Sin embargo, yo les puedo recomendar los más fáciles de aprenderse son como potencia. Por ejemplo, el kilo es el más fácil porque está presente en todo, en kilogramo, kilómetro, y es 10 a la 3. Y luego el que sabe aparecer puede ser el giga. Otros más también que son utilizados son el hecto y el deca. Estos les diría que son los más utilizados en ejercicios de física. Luego los más usados aquí suelen ser estos. Hasta el nano suelen ser los más utilizados. Entender que esto lo pueden hacer de memoria, por ejemplo, deci, centi, mili, micro, nano, van a ir aumentando: menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9. Igualmente acá corre algo similar, pero positivo los exponentes. Deca, hecto, kilo, mega, exponente 1, exponente 2, exponente 3 y luego exponente 6, exponente 9. Entonces aquí hay una simetría que ustedes pueden tomar en cuenta al momento de aprenderse estos prefijos. Ya vamos en la siguiente clase a hacer solo de ejercicios. En esta parte es algo bastante tedioso para algunos la teoría, pero es importante entender estos fundamentos para poder iniciar a hacer los ejercicios que podemos encontrar en la parte de física. Entonces cualquier duda ya estaremos en el
por el grupo o por Zoom resolviendo. Eso sería todo por el momento.